John Gotti, life in prison. I was like John Gotti in a training bra. John Gotti. Did you ever meet John Gotti? Hay algo bastante extraño con Gotti, la película de HBO de 1996. Tiene a Armand Assante interpretado a John Gotti, a William Forsythe como Sammy Gravano, a Anthony Quinn como Neil Delacroix y a un reparto lleno de actores que estarían convirtiéndose en caras reconocibles del cine y la televisión de mafiosos. Ganó un Emmy, basada en el trabajo de dos periodistas especializados en la mafia, y sin embargo, cuando hablamos de las grandes películas de la Cosa Nostra, nunca aparece. No es El Padrino, no es uno de los nuestros, ni siquiera tuvo estreno cinematográfico. Fue una producción de HBO para televisión estrenada el 17 de agosto de 1996, con una duración de aproximadamente 117 minutos. Y precisamente por eso creo que merece la pena que hablamos de ella, porque Gotti no intenta ser una película de mafiosos convencional, intenta contar la historia de un hombre real, y eso cambia completamente nuestra forma de verla y entenderla. Lo primero que hay que entender es de dónde sale esta historia. El guión fue escrito por Steven Shagan, mientras que Jerry Capeci y Jenny Mustaine aparecen acreditados por el material de sus libros. El Paley Center identifica especialmente Gotti, Rise and Fall, como la obra en la que se basa la película. Y este detalle importa muchísimo, porque Capeci no era un escritor de ficción, intentando imaginar cómo funcionaba la mafia. Era un periodista especializado en crimen organizado. Su libro de 1996 fue construido utilizando, entre otras fuentes, grabaciones del FBI y testimonio de personas de ambos lados de la ley. ¿Te lo imaginas? La propia editorial describe el libro como una investigación sobre el ascenso y caída de Gotti. Y eso explica una de las características más curiosas de la película: la sensación de que estamos viendo acontecimientos y conversaciones que pertenecen a un mundo que ya existía antes de que empezara la película. No hay que inventarse una familia mafiosa ficticia, los nombres ya existen: Gotti, Gravano, Castellano, Delacroix, Frank de Chico, Ángel Ruggiero o Carlo Gambino. Son personas reales que aparecen representadas directamente en pantalla. Otro acierto es que la película no comienza simplemente con Gotti siendo gran jefe de los Gambino. La historia arranca en 1973 y sigue su ascenso dentro de la organización, y esto permite entender algo fundamental. El John Gotti que conocemos por las fotografías de los años 80 no apareció de la nada. Muestra diferentes etapas de su carrera criminal y su relación con figuras importantes de la familia Gambino. Y aquí aparece uno de los personajes más importantes de toda la película, Neil Delacroix, interpretado por Anthony Quinn. Funciona prácticamente como una figura paternal para Gotti, y la relación entre ambos es una de las partes más interesantes de la película, porque introduce una cuestión que va mucho más allá del dinero. Pero Gotti, la mafia no consiste solamente en ganar, también consiste en lealtad, respeto y jerarquía, y sobre todo en las reglas internas de aquello que ellos llaman "this thing of ours", la cosa nostra, esta cosa nuestra. La película está obsesionada con esta idea, y cuanto más avanza la historia, más importante se vuelve. Y entonces tenemos a Armand Assante, y aquí es donde la película podía haber fracasado completamente, porque interpretar a una persona tan real como conocida es muy complicado. Si haces una imitación demasiado evidente, acabas haciendo una caricatura, pero Assante consigue algo diferente. No intenta convertir cada gesto de Gotti en una imitación espectacular. Su interpretación funciona especialmente por la actitud, la forma de hablar, la seguridad, la manera de ocupar una habitación, y esa mezcla tan característica entre encanto y amenaza. No hace falta que Gotti esté gritando para que parezca peligroso. Muchas veces simplemente está sentado hablando. Eso es importante porque la película entiende algo que el cine de mafiosos suele olvidar: el poder no siempre necesita de violencia. A veces solo basta con que todos sepan quién manda. El resultado fue reconocido para los Emmy de 1997. Armand Assante ganó el premio a Mejor Actor Principal en una miniserie o especial por interpretar a John Gotti. Viendo la película, hoy probablemente sea el elemento que mejor ha envejecido. Pero si Assante es el protagonista absoluto, hay otro actor que merece mucha atención. William Forsythe interpreta a Salvatore Sammy the Bull Gravano. Y eso es especialmente interesante porque Gravano no es simplemente otro miembro de la familia. La película construye progresivamente la relación entre Gotti y Gravano. Los dos tienen personalidades muy diferentes. Gotti es mucho más consciente de su imagen, le gusta hablar, la atención, que la gente sepa quién es.
Gravano resulta mucho más contenido, y esa diferencia crea una dinámica muy interesante, porque mientras Gotti se convierte en una figura pública, Gravano representa en muchos momentos el lado más práctico de la organización, y no necesita ser la estrella, necesita que las cosas funcionen, y la química entre Asante y Fausti es probablemente una de las mejores virtudes del reparto. Y aquí viene una de las mayores curiosidades de Gotti. Si has visto Los Soprano, probablemente vas a reconocer muchísimas caras. La película cuenta con Vincent Pastore, Frank Vincent, Dominic Chianese y Tony Sirico, entre otros actores que posteriormente serían muy conocidos por la serie de David Chess. Vincent Pastore interpreta a Angelo Ruggiero, Frank Vincent, Robert Di Bernardo, Dominic Chianese interpreta a Joe Armone y Tony Sirico interpreta a Joe Di Miglia. Y eso tiene una gracia especial cuando ves la película después de haber visto Los Soprano, porque algunos actores parecen estar interpretando exactamente el tipo de personajes que posteriormente les haría famosos. Pero aquí hay que recordar algo importante. Gotti se estrenó en 1996, Los Soprano en 1999. Es decir, cuando estos actores aparecieron en Gotti, la serie que posteriormente les convertía en iconos todavía ni siquiera existía. Y aquí es donde creo que Gotti se diferencia bastante de otras películas de la mafia. La película contiene violencia, asesinatos, amenazas, conflictos internos, pero la cámara no parece estar enamorada de ellos. La violencia aparece como una consecuencia del mundo que está mostrando. Esto es especialmente evidente en uno de los acontecimientos centrales de la historia de Gotti, el asesinato de Paul Castellano, frente al Sparks Steak House en Manhattan, y la película recrea ese acontecimiento. Y aunque sea una de las escenas más reconocidas de la película, funciona precisamente porque no necesita convertirla en una secuencia de acción de 10 minutos. La historia real ya era suficientemente brutal. Gotti estaba desafiando directamente la estructura de poder de la familia Gambino, y eso convierte la escena en algo mucho más importante que simplemente un asesinato. Es una declaración política dentro de una organización criminal. Pero Gotti tampoco es perfecta, y aquí está probablemente su mayor problema. La película intenta abarcar casi 2 décadas de historia. Empieza en 1973 y llega hasta 1992. Eso significa que tiene que introducir constantemente personajes nuevos, relaciones nuevas, conflictos nuevos y acontecimientos históricos. Algunos personajes desaparecen rápidamente de la historia o algunas situaciones pasan prácticamente de una escena a otra. No hay tiempo para desarrollar todo. Es una película de 2 horas, tienes que resumir una historia que en la realidad se desarrolló durante casi 20 años. Por eso, en determinados momentos puede sentirse más como una crónica acelerada que como una película tradicional. Pero curiosamente, eso también forma parte de su encanto, porque no intenta convertir cada acontecimiento en un gran momento cinematográfico, simplemente sigue avanzando. Ahora bien, que la película sea bastante fiel a los acontecimientos no significa que sea históricamente perfecta. Hay errores de continuidad y también algunos detalles históricos discutibles. Por ejemplo, IMDb recoge como un error factual la forma en la que la película presenta a Ralph Galione dentro de la estructura de Paul Castellano. También hay un anacronismo bastante evidente en la imagen del skyline de Manhattan que supuestamente corresponde a 1973, pero utiliza elementos arquitectónicos propios de los años 90. Y hasta aparece un pequeño error en el nombre de un restaurante, Sparks Steakhouse, mostrado con apóstrofo en la película, cuando el restaurante real no lo utilizaba. Son pequeños detalles, pero precisamente por eso son interesantes, porque demuestran que una película puede ser bastante rigurosa en su historia general y aún así tomarse libertades cinematográficas. Entonces, ¿es Gotti de 1996 una obra maestra? Yo diría que no, pero tampoco creo que necesite serlo. Lo realmente interesante es que consiguió hacer algo que muchas películas más grandes no consiguen: hacer que una historia real parezca una historia real. No tenemos a una mafia inventada. Tenemos a Gotti, Gravano, Neil, Paul Castellano. Tenemos nombres, acontecimientos y personajes que existieron realmente. Y tenemos sobre todo a Armand Assante en el centro de todo. Una película de HBO estrenada en 1996 con poco más de 1 hora y 50 minutos que terminó ganando un Emmy por la interpretación de su protagonista. Quizá nunca tenga el prestigio del Padrino. Quizá nunca tenga la popularidad de uno de los nuestros. Pero si te interesa la mafia real y quieres ver una película que se concentre en John Gotti y en el funcionamiento interno de la familia Gambino, Gotti merece muchísimo más reconocimiento del que tiene. Y quizá esa sea la verdadera ironía. El hombre que convirtió su propia imagen en una leyenda terminó protagonizando una película que, décadas después, sigue siendo mucho menos famosa que él.